Bienvenido, bienvenida a esta masterclass, donde el objetivo es poder brindarte algunos conceptos y algunas ideas que te permitan llevar tus conversaciones a un siguiente nivel, que tú puedas liderar tus conversaciones. Te voy a compartir una presentación para poder acompañar esta información que he preparado para esta masterclass. Bien, en principio, hacer una distinción. Hay una conversación que viene dada por la comunicación intrapersonal. Esa conversación es la que sostenemos con nosotros mismos permanentemente, no siempre haciéndonos conscientes de ello y no siempre prestando atención a lo que nos estamos diciendo. Ahora bien, hay otro tipo de conversaciones que esas sí es muy posible que todas las tengamos presentes, que todos tengamos muy en cuenta, que son las que llevamos con otras personas a través de distintos medios, tanto a nivel físico, incluso ahora con las nuevas tecnologías, como a nivel digital. ¿Por qué hago esta distinción? Porque muchos de los conceptos que te voy a estar compartiendo, puedes aplicarlos no solo en esas conversaciones con otras personas, sino que también los puedes utilizar o los puedes poner en práctica en esas conversaciones que llevas adelante contigo mismo o contigo misma. Muy importante hacernos conscientes de ello para que tú puedas realmente aplicar esos conceptos y esas ideas. Bien, hoy día tenemos que en las conversaciones que estamos sosteniendo se presentan cosas muy parecidas a esto que ilustra esta ilustración, para la redundancia. Primero que tenemos que cada persona tiene una manera diferente de percibir las cosas y también de comprender los mensajes que recibe. Entonces aquí, por ejemplo, se ilustra cómo puede ser que un mismo mensaje pueda generarse en cada persona una interpretación diferente. Entonces, esto es a modo de también chiste, hace una representación de, bueno, lo que el cliente explicó, lo que el líder del proyecto entendió, lo que la persona que diseñó realizó, lo que se dibujó y así sucesivamente, lo que el consultor describió, lo que se documentó, que es muy gracioso porque generalmente suele pasar eso, sobre todo en las empresas, que no se documentan las cosas. Lo que se instaló, lo que el cliente pagó, lo que cubre la garantía y lo que realmente quería el cliente. Entonces, bueno, esto es una ilustración, como les decía, que representa un poco cómo cada uno de nosotros percibimos un mensaje de una manera distinta y generamos interpretaciones que hacen que el resultado sea diferente en cada una de las personas. Bien, si yo, por ejemplo, les dijera, esto que ustedes están viendo acá, ¿es un video o es una imagen? Ustedes me dirían, bueno, esto se está moviendo, pero no es un video, es una imagen. Solo que la forma en la que están dispuestos los colores, las luces, las sombras, el fondo inclusive, genera un efecto en el que pareciera que esta imagen se estuviese moviendo, pero no, es una imagen fija. Entonces, ¿por qué les coloco esta referencia? Porque necesitamos tener en cuenta que las cosas no siempre son lo que parecen. Y eso pasa también cuando nos estamos comunicando con alguien o cuando estamos conversando con alguien. No siempre lo que entendemos es lo que la otra persona nos quiere decir o viceversa. No siempre lo que la otra persona entiende es lo que yo le quiero decir. Yo misma en esta masterclass estoy haciendo un esfuerzo consciente procurando que estos conceptos y estas ideas puedan ser de fácil comprensión para ustedes. Pero más allá de la comprensión, también de fácil aplicación. Resulta un poco más complejo llevarlo adelante porque, bueno, tenemos que en este caso la comunicación es unidireccional, hay un solo canal, en este caso un canal de salida en el que yo estoy generando un mensaje, generando una información hacia ustedes. Luego podré tener un feedback o podré tener una retroalimentación en el momento que este video esté accesible a ustedes y ustedes puedan de repente comentar, preguntándome algo, intentando validar alguna duda o compartiendo algún, digamos, forma o pensar de ustedes sobre la información de lo que yo estoy generando acá. Pero bueno, es lo que sucede con el tema de la comunicación. Acá tenemos otra imagen que también a veces hay cosas que nos resultan de difícil comprensión o generan ambigüedad. O sea, puede que sí, puede que no, quién sabe, tal vez a lo mejor, pero lo que busco con esto es también mostrar que la posibilidad de lo que nosotros generamos como mensaje está presto a que pueda ser ambiguo, está presto a que pueda ser malinterpretado o que no sea comprendido. Y lo mismo cuando recibimos información de otra persona.
Entonces, ¿qué necesitamos tener muy presente? Que la comunicación no solamente tiene que ver con lo que nosotros decimos, sino también el cómo lo decimos. De hecho, para llamarse una comunicación efectiva, implica que prestemos mucha atención y nos hagamos conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso es que muchas veces hay ciertas conversaciones que nos, digamos, nos impactan mucho más desde el cómo el otro se está dirigiendo a nosotros, o desde el cómo los otros, o las personas con las que estamos conversando, se dirigen hacia uno mismo en función a lo que acompaña ese mensaje, que más adelante lo vamos a desglosar un poco. ¿Qué acompaña también la comunicación? Que sea asertiva, no solamente que yo vele o que me preocupe por lo que digo y cómo lo digo, sino que también yo pueda expresar lo que pienso, decir cuál es mi opinión, mis valoraciones, pero siempre y cuando yo pueda evitar descalificar o generar algún reproche hacia el otro o generar algún tipo de enfrentamiento. Cuando nosotros tenemos en cuenta que estamos buscando más bien generar un acercamiento, más bien conectar con el otro, entonces allí estaríamos siendo mucho más asertivos en nuestra comunicación. Entonces, hay dos cosas que les he compartido que necesitamos tener en cuenta. Que nuestra comunicación sea efectiva, en el cómo lo decimos, o sea, en el qué decimos y cómo lo decimos, y que sea asertiva también buscando dar a conocer nuestra opinión, dar a conocer nuestro punto de vista, pero sí generar juicio, recriminación o generar alguna confrontación con el otro. Damos a entender lo que sentimos, pero tampoco con ello buscamos desvalorarnos a nosotros mismos. Si bien respetamos la opinión del otro, buscamos respetar lo que el otro piensa, no, que eso no implique desvalorarnos a nosotros mismos. Entonces, la comunicación se genera en dos, digamos, lineamientos a nivel, sobre todo cuando estamos en organizaciones, cuando estamos vinculados a un grupo que está, bien sea por una institución, empresa, emprendimiento, lo que estemos llevando adelante. Entonces, tenemos que la comunicación es un recurso a nivel organizacional y es una habilidad a nivel interpersonal. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque si estamos en el entorno organizacional, si estamos con un emprendimiento, somos parte de una empresa, hay que hacer la distinción. ¿Cómo estoy empleando mi comunicación como recurso y cómo estoy manejando la comunicación como habilidad? ¿Cómo está mi habilidad para comunicarme? Y esto de la comunicación como recurso, sobre todo porque si dentro de mi rol, dentro de mi posición, implica que tengo un mayor alcance. ¿A qué se refiere esto de un mayor alcance? Bueno, que tengo personal a cargo, me relaciono o me vinculo con otros departamentos, con otras áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener en cuenta la comunicación tanto desde mi habilidad para interrelacionarme con los demás, como recurso, porque muy posiblemente desde mi rol yo necesite compartir a través de ciertos medios formales cierto tipo de información. Bien, no voy a profundizar en la comunicación como recurso porque ya eso es algo que generalmente está en manos de la organización. Es una, digamos, responsabilidad propia de la organización de que la comunicación como recurso esté bien dada. Pero no escapa a quienes tienen roles de liderazgo o quienes generan, digamos, una interrelación mayor, lo tengan también en cuenta y presente. Pero vamos a centrarnos en la comunicación como habilidad. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra habilidad para comunicar? Teniendo, primero que todo, en cuenta que necesitamos comprender y que esa sea la prioridad antes de ser comprendido. Porque la tendencia o lo natural en nosotros es que nos esforzamos y buscamos cómo los demás puedan comprendernos a nosotros. Y de ahí se escapan muchas cosas. Más adelante lo comento. Pero el punto de partida es que para que la comunicación sea efectiva, asertiva y la desarrollemos como habilidad interpersonal, busquemos primero comprender el significado de lo que el otro me quiere decir. Y luego yo preocuparme por darle también a entender al otro lo que le tengo para compartir. Porque la comunicación es eso, poner en común, compartir algo, una idea, una información, un concepto, en fin, un sentimiento incluso, compartirlo, ponerlo en común hacia otras personas, que no solamente esté presente en mí, sino también darlo a conocer a otros. En este sentido,
¿Qué sucede? Que nosotros necesitamos generar mucha más empatía, necesitamos ponernos en los zapatos del otro, necesitamos ver las cosas desde el lugar en el que el otro las está viendo. Por eso es que tenemos que procurar primero comprender al otro y luego ser comprendidos nosotros. Por ejemplo, en esta imagen, bueno, ¿quién tiene la razón acá? Si yo les preguntara, si estuviésemos de repente compartiendo en un mismo espacio, bueno, unas personas dirían el uno, el otro o los dos tienen razón. Y sí, los dos tienen razón, porque cada uno está afirmando algo que ve desde su lugar, desde la posición en la que está. Y eso es lo mismo que sucede todos los días frente a una realidad, frente a un hecho, frente a una situación, frente a algo, frente a un fenómeno. Las personas que lo perciben, de acuerdo al lugar desde el cual lo perciben, pueden interpretar una u otra cosa. Entonces esta imagen a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativa de lo que suele suceder en el día a día con nuestras conversaciones. Que por quedarnos solo de nuestro lado, intentando defender nuestro punto de vista, argumentando y estando allí, digamos, centrados únicamente en que el otro comprenda lo que yo quiero decir, me pierdo o no estoy tomando en cuenta lo que el otro también está viendo, lo que el otro está percibiendo del hecho, del asunto, de la situación. ¿Por qué me tiene que interesar lo que el otro también está viendo? Porque en la medida que yo puedo sumar a mi punto de vista lo que el otro ve, puede generarse una imagen mucho más amplia, una imagen mucho más completa, una imagen mucho más nítida, llamémoslo así. No necesariamente porque yo busque comprender al otro y entender su punto de vista, quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con el otro, pero sí me preocupo por también entender lo que el otro está viendo que de repente yo no estoy viendo. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que tomemos en cuenta no solo lo que es nuestro punto de vista, sino también el del otro, y hacer esta ilustración, digamos, frente a este hecho, frente a esto que está sucediendo, que puedo no estar viendo yo, que el otro sí, y yo me lo estoy perdiendo. Entonces necesito como que rescatar esas piezas. Son piezas que me faltan como para de repente completar un puzzle, ¿no? Esta imagen también es bastante ilustrativa de cómo a veces la verdad es relativa y a veces está esa frase que dice, prefiero tener paz que tener la razón, porque en las conversaciones, si buscamos defender y nos empecinamos en quedarnos en nuestro lado, viendo solo lo que podemos apreciar desde nuestro lugar, entonces, bueno, caemos muchas veces en situaciones que nos incomodan, nos hacen sentir mal y a veces incluso que no merecen la pena. Y esta imagen representa mucho cómo la verdad puede ser relativa, porque ajá, lo que está viendo el uno, lo que está viendo el otro y lo que veo yo, las dos cosas son ciertas, solo que obedece al punto de vista o al ángulo desde el cual cada quien lo está viendo. Y eso llevado a la realidad, ¿qué significa? El ángulo del cual cada quien lo está viendo. Bueno, Isabel, eso es únicamente a nivel, digamos, del, físicamente, geográficamente o desde la zona o el sitio en el que yo estoy parado. Bueno, a ver, sí tiene mucha influencia lo que se llama la psicogeografía, que es físicamente en donde yo estoy parado. Eso tiene una influencia importante. Pero ese ángulo también obedece a desde qué lugar, desde mi forma de interpretar el mundo, yo estoy viendo ese hecho. Porque por allí pasan filtros, por allí pasan creencias, por allí pasan experiencias de lo que yo he vivido y que hace que yo me ubique en determinado lugar. Entonces, son como dos sentidos a través de los cuales estamos proyectando este ejemplo, ¿no? El sentido, digamos, físico, real, donde yo estoy parado, sentado, incluso desde en una reunión, el lugar en el que yo estoy sentado, cada quien puede tener distintas percepciones, aun cuando estemos en un mismo espacio. Y luego nos vamos a un espacio más complejo que es nuestra mente. Entonces ese ángulo desde el cual yo estoy viendo las cosas tiene que ver en donde yo me posiciono según mi experiencia y esto que yo les hablo, que son esos filtros que hacen que nosotros interpretemos de una u otra forma una situación, un hecho o lo que nos esté sucediendo, la realidad misma, cómo nosotros interpretamos la realidad misma. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente en el tema de la comunicación. ¿Qué sucede?
que en ese cómo, porque yo les decía, bueno, no es lo que se dice, sino el cómo se dice. En el cómo influye el tono de voz, influye nuestro lenguaje corporal, con una mayor medida, con un mayor peso, que es lo que se le llama el lenguaje no verbal, y tiene, en esta proporción gráfica que se viene utilizando para representarlo, un 93%, es decir, un mayor peso en la comunicación, cuando las palabras tienen aproximadamente un 7%. De repente, no nos pongamos tan, digamos, no nos enfoquemos tanto en los números, enfoquémonos en la proporción. Veamos que la proporción mayor la tiene nuestra voz, nuestro tono de voz y nuestro lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les comparto esto? Porque nosotros necesitamos tener muy en cuenta que existe una comunicación verbal y una comunicación no verbal, y que ambas cosas deben estar alineadas al momento de generar conversaciones y de comunicarnos con otros. ¿Qué tiene que ver con esto? Bien, si nos vamos a un detalle, ese lenguaje no verbal o corporal es desde si levanto las cejas, si miro para arriba, si miro para abajo, si de repente yo estoy moviendo la boca de una determinada manera, frunciendo el ceño. También incluso tiene que ver o dice si yo estoy inclinando, o sea, si yo por ejemplo hago este gesto, así como de duda, ¿no? Todo habla, todos nuestros gestos hablan, además de lo que nuestra voz expresa a través de las palabras. Como también yo me ubico en cuanto a la posición que tomo, en la manera en la que yo acomodo mi cuerpo o muevo mi cuerpo en una conversación, el movimiento de mis manos. Por ejemplo, yo suelo mover mucho las manos cuando estoy explicando algo. Es algo que de repente a veces tengo que controlar un poco, pero no, tampoco se trata de que yo les voy a hablar así todo el tiempo, sin moverme y quedarme tiesa, sin hacer ningún tipo de acompañamiento con mi lenguaje no verbal del mensaje que les estoy tratando de transmitir. Cuando estoy de repente, claro, acá porque solamente me ven de aquí para arriba, pero si yo estoy conversando con una persona o estoy haciendo una exposición, tiene mucho que ver cómo yo me estoy también presentando ante los demás, cómo estoy parada, cómo tengo las piernas, si las tengo cruzadas, si las tengo apoyadas, las dos piernas, en fin. Cómo distribuyo el peso del cuerpo, cómo también está la postura de mis hombros, cómo habla de desgano, de falta de energía cuando de repente estamos así, cómo habla de empoderamiento y de mayor liderazgo y de mayor proyección cuando yo me ubico con los hombros o la espalda erguida y los hombros rectos, cómo yo puedo fluir mejor en el mensaje si estoy llevando mi respiración a un ritmo que acompaña la comunicación, el ritmo de mi comunicación, que eso también obedece mucho al ritmo personal. Cada uno de nosotros tiene un ritmo personal al momento de comunicarse, al momento de expresar ideas, y tenemos que ser muy conscientes de eso. Yo siempre recomiendo con las personas con las cuales he trabajado que si quieres mejorar tu comunicación, empieces haciéndote crítico de ti mismo. ¿En qué sentido? Bueno, primero, en la medida de lo posible, grábate, o por ejemplo, este tipo de cosas, después que yo grabo los videos, después que hago las intervenciones, por ejemplo, en Instagram, en un vivo, o en algún encuentro que queda una grabación, procuro observar esa grabación para también autoevaluarme y validar si mi mensaje verbal está acompañado por mi lenguaje no verbal, porque de esa manera me puedo percatar de cosas. Entonces, bueno, grábate, practica, habla con el espejo, no es de locos, es lo recomendable. Tú mismo observarte cómo son tus gestos, si tus gestos realmente acompañan el mensaje que quieres dar. Entonces puedes hacerlo conscientemente, incluso a manera de práctica, grabarte, poner una cámara del celular y fingir una conversación, o si tienes una exposición, un proyecto que presentar, practicas de esa manera, te grabas y observas cómo te estás moviendo. Y si lo quieres hacer de forma aún más consciente, ponte frente al espejo y habla contigo mismo. Y mira cuáles son los gestos que estás utilizando. Esta presentación que yo les estoy compartiendo la voy a compartir también con el video en un PDF, y les va a quedar ese enlace que ven allí abajo para que puedan ver esa charla TED, que está muy buena, se las recomiendo muchísimo, porque tiene un mensaje muy poderoso en referencia a cómo nuestro lenguaje corporal no solamente lo veamos
como la consecuencia de lo que quiero decir, sino que también lo veamos como la posibilidad de cambiar incluso el cómo nos sentimos, como la posibilidad de generar estados internos mucho más positivos cambiando nuestras posturas. Pero bueno, ese es otro tema, esa es otra masterclass. Vamos a seguir con esta información. Entonces, sin hablar, podemos también estar comunicando algo. Cuando estamos en un sitio y no estamos generando ningún tipo de mensaje o no estamos hablando, como estamos sentados, como está nuestro rostro, como están nuestros gestos, ya allí hay un mensaje también importante. Luego tenemos el tono de la voz. La voz, otra forma también de ser críticos o de autoevaluarnos, tenemos a través de los celulares que intercambiamos muchas notas de voz. Bueno, voy a escuchar notas de voz que ya he enviado. De repente, si trabajo y tengo un grupo de lo que es el departamento o el grupo con quienes más intercambio información, voy a ese grupo de WhatsApp y escucho las notas de voz que estoy generando para también hacer, digamos, esa evaluación. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo está mi tono de voz? Aquí, por ejemplo, hay un desglose, ¿no? El tono de voz tiene una representación importante de cómo está nuestra emoción en el momento. Nosotros muchas veces cuando hablamos con alguien por teléfono, tan solo escuchando la voz, ya sabemos si está triste, si está enojado, si está preocupado, porque hay un peso, ¿no?, allí bastante significativo de la emocionalidad en el tono de la voz. La inflexión es una estrategia o una herramienta cuando nosotros queremos darle mayor importancia a algo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, puedo estar enfatizando algunas palabras, subiendo el tono en algunos momentos para ciertas ideas o conceptos que considero importantes. De esa misma forma, tú puedes también en tu comunicación jugar con esa inflexión para dar mayor o menor énfasis a las ideas que estás transmitiendo. Lo otro es la velocidad. Yo, por ejemplo, a veces suelo hablar muy rápido. Los venezolanos solemos hablar más rápido que en otros lugares del mundo. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, en Montevideo, de repente tuve que esforzarme mucho más, sobre todo porque empecé a trabajar dando clases y tenía que ir a un ritmo en el que las personas me pudieran, digamos, seguir la idea y poder comprender lo que yo les estaba transmitiendo, porque bueno, es diferente la velocidad que mayormente tienen las personas para hablar en esta región. Luego tenemos el tono, que bueno, también allí influye mucho el timbre de voz. El timbre de voz ya es algo que es difícil de poderlo modificar, porque el timbre responde a tu voz, a cómo es tu voz, es lo personal que tú tienes para poder comunicarte. Y ya el volumen, bueno, subir y bajar el volumen, alto, bajo, creo que esto es bastante conocido y más fácil de poder comprender y de también saber identificar y ajustar, ¿no? En la medida que estamos en una conversación, prestar atención si estamos hablando muy alto o si estamos hablando más bajito. Y acá también podemos jugar mucho al momento de conversar con una persona, el enfatizar en el volumen, sobre todo si también hay cierta emocionalidad presente en el momento. Eso lo vamos a desarrollar ahora en un ratito. Esto no me voy a detener mucho porque se los voy a dejar en la presentación, pero si ya vimos que es importante el lenguaje no verbal y vimos que es importante el tono de voz o todo lo que tiene que ver con la voz, las palabras siguen siendo importantes también. De hecho, el lenguaje, las palabras que usamos, tiene un efecto importante en nosotros mismos y en quien las escucha. ¿Ok? Entonces aquí sencillamente lo que hago es mostrar palabras que deberíamos dejar de usar y palabras con las cuales las podemos sustituir. Cuando yo digo, no, porque uno todo el tiempo está ayudando, ese uno es muy impersonal. Yo tengo que referirme si soy yo, si es él, si es ella, si somos nosotros, en fin, ser más específico. Otro ejemplo, esto de utilizar el me entendiste, sustituirlo por me expliqué o me sigues la idea, se entiende lo que digo, porque si tú utilizas el me entendiste, ya estás generando una duda en el otro pueda tener o no la capacidad de comprensión, cuando tú te tienes que hacer responsable de tu comunicación. Yo me tengo que hacer responsable de mi comunicación y procurar que en lo que es el mensaje que estoy generando, el otro pueda comprender la idea que estoy transmitiendo. Y así, por ejemplo, palabras como las que se llaman generalizaciones.
Las generalizaciones son el siempre, el nunca, el todo o el nadie. No porque aquí nadie hace nada, no porque aquí siempre yo tengo que salir primero a resolver. Entonces seamos también más cuidadosos de esos términos y utilicemos lo que corresponda. A veces, algunas veces, varios de ustedes, algunos de ustedes, no puedo decir todos ustedes, algunos de ustedes, incluso cuando tú seas quien recibe el mensaje y sea a ti a quien te digan, no, porque aquí todo el mundo, tú puedes preguntarle a la persona, ¿realmente todo el mundo? O tú puedes preguntarle a la persona, ¿estás seguro, estás segura que es siempre? Como para que la persona haga conciencia y se dé cuenta que está generalizando. Y así. Hay otra también que me gusta mucho, que es sustituir el tener que o el deber que por el querer, porque ya incluso a nivel inconsciente, si yo uso la palabra, no, es que tengo que llegar temprano a mi casa porque quiero, no sé, terminar de hacer X cosa. Bueno, si yo utilizo, no, quiero llegar temprano a mi casa porque quiero terminar el informe de no sé qué cosa o quiero terminar de hacer X cosa. Yo no le estoy dando tanto peso a esa actividad y es mucho más probable que la haga. En cambio, si utilizo el tengo que o debo que, yo le estoy generando un peso inconsciente sin darme cuenta que lo que hace es que mi energía, mi entusiasmo, mi motivación para hacer eso disminuya. Entonces aquí la invitación es sustituir lo que está en la columna que tiene la X roja por estas palabras que están en la columna que tiene la estrella amarilla. Con la idea de también cuidar el lenguaje y las palabras que utilizamos, aun cuando sea ese 7%. Bien, entonces, luego que hicimos ese desglose de cómo la comunicación viene dada, ¿qué resulta más importante? Primero, escuchar antes que hablar, que es lo que menos hacemos. Generalmente estamos más preocupados por decir lo que pensamos que por escuchar lo que el otro tiene para decirme y por supuesto, comprenderlo, ¿no? Buscar comprenderlo. Y con esto que yo les desglosé, teniendo en cuenta que influye más el cómo lo decimos, ¿qué significa? Que yo la escucha, lo que se llama escucha activa o el escuchar bien, ¿es solo con los oídos? No. Yo escucho con todos mis sentidos, porque yo al ver, en realidad, al prestar atención a la persona y ser observadora de su lenguaje no verbal, yo allí estoy recabando información que me ayuda a poder también decodificar mejor ese mensaje. Y de esa manera estoy aplicando una escucha, en realidad, mucho más consciente. Bien. Continuando entonces con la explicación, la escucha activa viene dada por mi capacidad también de captar el lenguaje no verbal del otro, su tono de, prestar atención al tono de voz que está utilizando, prestar atención al lenguaje de su cuerpo, a sus gestos, más allá de prestar atención a las palabras. En este sentido, tengo que usar ciertas estrategias para garantizar esa escucha, para chequear esa escucha. Por ejemplo, con estas ideas que les comparto acá. Si soy yo quien está hablando, yo puedo decirle a la otra persona, a ver, por favor, dime, ¿qué has escuchado hasta el momento de lo que te he dicho? ¿O qué has entendido de lo que te he dicho? ¿O qué te quedó de lo que te compartí? Puedo manejarme según el contexto y la persona con diferentes formas de validar la escucha. Sencillamente lo que tengo es que tomarme determinados momentos de la conversación para validar lo que el otro está entendiendo de lo que le estoy transmitiendo. Y viceversa. Si soy yo el que está escuchando a la otra persona y me intereso realmente por mostrarle que estoy prestando atención y que estoy comprendiendo, yo puedo hacer gestos, incluso como que cuando afirmo, cuando hago gestos de afirmación a través del movimiento de mi rostro, eso le dice al otro que que estoy prestando atención, que estoy comprendiendo. Incluso también puedo generar preguntas. Bueno, a ver si estoy entendiendo. Lo que tú me quieres decir es tal y tal cosa. O dame un momento para verificar contigo a ver si lo que estoy escuchando es esto y esto, o si lo que me estás planteando es esto y esto. O sea, tomarnos dentro de la conversación momentos para hacer ese tipo de preguntas nos habilita a que esa comunicación fluya de forma más positiva y se genere la comprensión en ambas partes. Bien, puedo indagar también, puedo utilizar preguntas como esta. Bueno, ¿qué quieres decir cuando te refieres a
porque hay veces que el otro se comunica y a veces las ideas no son del todo, digamos, clarificadoras. A veces son ideas como de repente escasas de información. Entonces yo puedo preguntarle a la otra persona, ¿qué quieres decir cuando te refieres a tal cosa? Para tener un poco más de información. Y es desde una forma, digamos, desde el respeto, desde un lugar, digamos, que nosotros tenemos el derecho a poderlo hacer, porque no tiene nada de malo, generar este tipo de preguntas. Si yo quiero chequear algo, quisiste decir que entonces yo tal cosa y tal otra, o lo que tú quisiste decir fue esto y esto, o cosas como esta, porque de repente yo puedo estar explicando algo, compartiendo una idea, generando, digamos, una conversación en la que estoy transmitiendo un mensaje, pero yo, si estoy realmente prestando atención a ese lenguaje no verbal del otro, puedo detectar que el otro de repente no está entendiendo, pero no se anima a preguntarme, o no se anima a querer indagar más, o a querer decirme, bueno, no entendí esto, o qué quisiste decir con esto. Es decir, la otra parte no está buscando generar esas preguntas. Entonces, yo puedo utilizar este otro tipo de preguntas. Bueno, noto que de repente hay algo que te inquieta de lo que te estoy compartiendo. O noto que de repente hay algo de lo que te dije que puede ser que no haya quedado claro. Por favor, te pido que si hay algo que te estoy diciendo que no quede suficientemente claro para ti, me lo hagas saber. Que yo con gusto me explico y busco la forma de expresarlo mejor. Es eso, o sea, no tiene nada de malo que utilicemos esas preguntas en el momento de estar conversando con alguien. Pero lo que sucede es que también a nivel de educación o de costumbres, lo que se pregunta mucho está mal. Ese muchacho sí pregunta. O los niños, por ejemplo, que cuando son pequeños, es natural la pregunta, a veces sin darse cuenta los adultos, están coartando la posibilidad de que esa persona, cuando crezca, se comunique mejor porque no va a perder, digamos, esa naturalidad de preguntar por querer saber. Necesitamos generar espacios en los que las preguntas generen mayor saber y mayor acercamiento hacia el otro. Bien, esto es una herramienta muy buena, pero de repente no tan conocida. Y todos la aplicamos, solo que la aplicamos de manera inconsciente, que tiene que ver con el rapport o generar sintonía en las conversaciones. Aquí en esta imagencita se representa como la analogía de esos radios antiguos en los que para poder sintonizar una emisora nosotros teníamos que mover la perilla ajustando hasta que se escuchara bien, hasta que estuviéramos realmente sintonizando la emisora que queríamos escuchar. Entonces esto del rapport responde al cómo estamos sintonizando con los demás al momento de estar en una conversación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí interviene mucho la voz, las posturas, la respiración, las palabras, todo lo que acompaña la comunicación que les compartí anteriormente, incluso el estado emocional de la persona. Aquí también hay un enlace de un video que les recomiendo una vez que puedan descargar esta presentación, lo vean porque es un experimento, llamémoslo, donde se demuestra muy, digamos, ilustrativamente, claramente, cómo el rapport puede ser condicionado y cómo podemos utilizarlo de forma deliberada para liderar nuestras conversaciones, para realmente tener una mejor influencia y poder extender puentes de comunicación hacia el otro, o hacia los otros. ¿Qué necesito tener presente para el rapport? La escucha activa, que les comentaba antes, esa escucha que viene dada más allá del oído, sino también de ser observadores de nuestra agudeza perceptiva para captar ese lenguaje no verbal que hay en lo que los demás o el otro me está transmitiendo. El respeto por el mapa del otro se refiere a que, como les decía en principio, todos tenemos una manera distinta de percibir la realidad. Puede ser que no estemos viendo las cosas de la misma forma. No necesariamente las demás personas van a ver las cosas desde el mismo lente o del mismo lugar donde nosotros las vemos. Entonces, cuando estamos buscando comprender al otro, tenemos que ser respetuosos también del mapa del otro. El mapa del otro se refiere a la referencia de la realidad que tiene el otro en el momento. Ser flexibles y generar empatía. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, Isabel? Si ustedes son observadores y, por ejemplo, en una plaza, en un centro comercial o en un lugar público, se dedican unos minutos a prestar atención a quienes están, a los grupos de personas que están conversando, ustedes solamente con observar lo que son sus gestos,
se van a dar cuenta cuando la conversación está fluyendo y cuando no. ¿Por qué? Porque cuando una conversación fluye, cuando hay sintonía, cuando las personas están en sintonía en esa conversación, adoptan posturas similares. Por eso es que aquí les coloco estas imágenes para poder representarlo gráficamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto se hace inconscientemente y bueno, ahí entra todo un tema que tiene que ver con las neuronas espejo, que también eso es otra masterclass, pero las neuronas espejo, para ponérselo más fácil, es lo que se activa cuando, por ejemplo, tú estás conversando con alguien, te está contando algo triste, y la persona llora y te dan ganas de llorar, o cuando ves una película y te asustas porque es una película de miedo, o cuando tú, por ejemplo, estás leyendo algo y te conmueve y generas un tipo de respuesta emocional, bueno, porque se activan las neuronas espejos que, para darles otra referencia, es lo que más utiliza un bebé en el aprendizaje en su primer año de vida, porque busca copiar la conducta del adulto en este caso. Pero bueno, eso es otro tema, como les decía, para otra masterclass. Lo importante es que se comprenda que esto es natural en todos nosotros como seres humanos. Sucede de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Cuando estoy con una amiga echando los cuentos y estamos enganchadas con algo, sin darnos cuenta empezamos a adoptar las mismas posturas. ¿Cómo lo uso de manera deliberada y cómo lo uso para liderar conversaciones? Porque si yo, por ejemplo, quiero conversar con alguien y me interesa que esa persona genere apertura hacia lo que yo tengo para compartirle, yo puedo, de forma muy sutil, ir acompasando la postura del otro. Si el otro tiene la pierna cruzada, yo puedo cruzar la pierna, pero de una manera un poco diferente. Si la otra persona está inclinada hacia adelante, yo puedo también dirigir mi cuerpo un poco hacia adelante. No es copiarlo, sino acompasar. Es como cuando tú bailas con alguien, tú cuando estás bailando con alguien, a no ser que estés haciendo una coreografía y tengas que ir perfectamente sincronizado, tú no te estás moviendo exactamente igual al otro, lo estás acompasando, lo estás acompañando. Entonces, en esa conversación tú puedes acompañar al otro, porque en la medida que tú empiezas sutilmente a compasar a esa persona sin darse cuenta, inconscientemente, se genera mayor apertura a lo que tú le estás diciendo. El mensaje llega mucho mejor. Incluso tú puedes, cuando lo empiezas a compasar y lo empiezas un poco a adoptar posturas similares, tú, y hagan la prueba, tú puedes cambiar, por ejemplo, si tú primero acompasaste a la persona inclinándote hacia adelante y cruzando la pierna, cuando la persona esté igual que tú, cuando tú cambies, vamos a suponer que tú luego te colocas hacia atrás, hacia el respaldo de la silla, te vas a dar cuenta que la persona de un momento a otro lo va a hacer también. Te va, inconscientemente, te va a seguir, va a ir hacia atrás también de la silla. Eso significa, eso es una señal para ti, que la persona está en sintonía contigo y que tú ahí, si es el jefe, tienes que aprovechar para pedirle el aumento de sueldo. Entonces, son estas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en conversaciones como esa, ¿no? Si tienes el interés de hablar con tu jefe para hacerle una petición, para pedirle una mejora en tu salario, además de todos los argumentos válidos que te tienes que buscar, necesitas que tu conversación la puedas liderar tú, para que esa persona tenga mayor apertura a lo que tú tienes para compartir. Bien. ¿Cómo entonces evitamos barreras en la comunicación y en las conversaciones con los demás, teniendo en cuenta lo que les he compartido y un poco que lo quise como generar aquí como los principios de la comunicación, ¿no? Esto de tener contacto visual, esto aquí cuando uno graba este tipo de cosas, uno no sabe qué mirar porque como no está la persona enfrente, entonces uno, bueno, la cámara es la persona, bien, ok, pero a veces la mirada también se te va. Pero cuando tú estás con alguien, bueno, tú tienes que prestarle atención a la persona y mantener el contacto visual. Hay personas que se les hace muy difícil mantener el contacto visual con alguien, pero es lo que te va en principio a ayudar a estar en sintonía y en conexión con el otro. La escucha activa, ya te hablé de eso, va más allá del oído, va más allá del escuchar, va del observar, del poder captar el mensaje en su conjunto, las palabras, los gestos, el tono de voz del otro. Que lo haces por medio de esa agudeza perceptiva. Identificar un sistema representacional, esto también es otro tema, y perdón que ya lo he dicho 3 veces, pero es que esto tiene muchas aristas, la comunicación tiene muchas aristas, y el sistema representacional viene dado por
el sentido en el cual tú priorizas para decodificar tu realidad o lo que sucede. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas y hay personas que son más kinestésicas. Tú, si realmente desarrollas tu comunicación y tu agudeza perceptiva, llega un punto en el que puedes diferenciar en las personas quién es auditivo, quién es kinestésico y quién es visual. ¿Y para qué te sirve eso? Es como si tú tuvieras en cuenta el idioma en el que habla esa persona y puedes utilizar recursos que te facilitan la comunicación en específico con alguien visual, en específico con alguien auditivo, en específico con alguien kinestésico. Bien, hablamos de empatizar, hablamos de usar rapport, que es esto de deliberadamente acompasar al otro para liderar las conversaciones, suspender juicios, entender esto que les hablaba de respetar el mapa del otro o el modelo de mundo del otro, la forma en la que el otro percibe el mundo, la realidad, interpreta las cosas. Exista coherencia en tu lenguaje verbal y no verbal, eso de que, bueno, que te preguntan, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. Ajá, sí, estoy bárbaro, buenísimo, pero la voz, el lenguaje corporal no acompaña ese mensaje. Entonces, tanto para que tú lo tengas presente y lo puedas realmente alinear para ser coherente y para que tú también, si aplicas lo que te dije antes, la agudeza perceptiva, la escucha activa, tú lo detectes en el otro e incluso se lo hagas saber. Tú estás escuchando a alguien y en esas preguntas que te comentaba que resultan positivas, que las utilices, tú puedes decirle así como que, lo que me quisiste decir fue esto y esto, parafrasear o replantear las ideas, resumir, etcétera. Recursos como eso. Tú también puedes decirle a la otra persona, lo que me acabas de decir no está como muy acompañado con la forma en la que me lo dijiste, porque, no sé, tus gestos de repente te noto que estás como cansado, como preocupado o enojado, lo que ustedes detecten. Y se lo pueden hacer ver a la otra persona para que la otra persona sea mucho más clara con el mensaje, con lo que te está diciendo, para que sea mucho más coherente. El manejo de las emociones, por supuesto, que allí interviene mucho el estado interno en el que nosotros nos encontramos, porque como bien lo comentaba anteriormente, la voz es nuestra principal evidencia es el tono emocional con el que hablamos, lo que el otro capta mucho más rápido, ¿no? De acuerdo a la forma en la que estamos hablando. Y bueno, esto último, un poco para resumir esas herramientas que tenemos en las conversaciones para generar mayor comprensión tanto de lo que transmitimos como de lo que recibimos, es el parafraseo, resumir, reformular ideas y la pregunta. Lo que yo diría como punto número 1, la pregunta. Pregunta tantas veces lo quieras y consideres necesario. Y puedes también hacer sugerencias desde el respeto, desde, digamos, la transparencia y lo que sería entendiendo que no necesariamente el otro va a recibir esa sugerencia porque puede que tenga una forma distinta de ver las cosas, viendo la situación desde un ángulo diferente al tuyo, no necesariamente está viendo lo que tú estás viendo, entonces también tenemos que comprender que cuando generamos una sugerencia o un consejo, aunque te dicen que no des consejos si no te lo piden, en el sentido de que el otro necesariamente no es que lo va a recibir con total apertura, puede que no, según cómo esté posicionado ante la realidad. Y por último, hacer énfasis en esto. La comunicación implica establecer puentes para poder llegar al otro y para poder poner en común una idea, un concepto, un mensaje o determinada información. Con esto entonces estaría cerrando esta masterclass. En los comentarios pueden cualquier duda o pregunta hacérmela llegar y bueno, por allí también yo compartir más información o ayudar a clarificar cualquier idea que de repente no se me esté escapando y no haya quedado lo suficientemente claro. Así que bueno, con esto cierro entonces la masterclass y reitero que pueden generar comentarios y preguntas en donde va a estar localizado este video. Muchas gracias.